Buenas tardes, lo vuelvo a repetir. Estoy encantada de volver al Ateneo y de hablar de un ciclo que, bueno, que estuvimos organizando. Espero que haya gustado. Estamos ya en la fase final de ese ciclo de conferencias sobre mujeres en la historia de Asturias. Habíamos empezado con la etapa prehistórica, con Marco de la Rasilla, que habló de las mujeres y el Sidón. Seguimos con Ángel Villa, los castos, qué hacían las mujeres en los castos. Y la última conferencia de este ciclo la impartí yo para ver qué efectos había tenido Roma en las mujeres astures. El ciclo va a finalizar con dos conferencias que se relacionan con el mundo medieval. Hoy hablará María, una gran compañera, hablaré luego un poquito de su currículum, y finalizará el ciclo Álvaro Solano Fernández Sordo, que es otro colega, compañero del Departamento de Historia. Espero que les haya interesado y, como dije en su momento, a María le va a encantar lo que voy a decir, la presentación de la obra de Historia de las Mujeres en Asturias, de lo que aquí se ha dado y se está dando una primicia. Mi objetivo es que se presente en el Ateneo, porque fue donde empezó este ciclo de conferencias y donde la quiero presentar, que lo va a publicar TREA, y espero que pronto. Bueno, pues una semblanza muy breve de María Álvarez Fernández. Para mí es muy, muy satisfactorio. María fue alumna mía hace tiempo, y una alumna de estas muy brillante, muy curiosa. Siempre recuerdo la cara que tenías de alumna jovencita, con mucha atención, Y, bueno, el tiempo pasa muy pronto, y su tesis la leyó en el año 2006. Entró como becaria FPU, me parece, que es donde van el alumnado brillante, acaba entrando a la universidad con ese tipo de becas que seleccionan a las mentes más brillantes y más trabajadoras también, ¿no? Porque María es muy trabajadora. Leyó su tesis en el año 2006, si no me equivoco, sobre Oviedo a finales de la Edad Media. Quiero resaltar, porque subtítulo Morfología urbana y concejo. Quiero resaltar una cosa que sé que a María le va a gustar, y es que esa tesis la dirigió uno de los grandes medievalistas asturianos, que fue el profesor Ruiz de la Peña, que falleció prematuramente, ¿no? Entonces, marcó muchísimo la vida académica y también la personal de María. Fue un director muy, muy cercano, muy afectuoso, ¿no? Y también lo que dirigió Marita, Soledad Suárez Beltrán. Esta tesis revela también, bueno, cómo despuntaba mucho María, porque tuvo el premio Juan Uría Riu, y había tenido una tesis, el premio Juan Uría Riu del 2007, y el premio extraordinario de doctorado. Es decir, que ya desde el momento en que llega y se convierte en doctora, ya sabemos quién es María, ¿no? A partir de ahí, ya dentro del ámbito del Departamento de Historia, donde sigue, y espero que seguirá, no nos dejes, no creo, hasta el momento de su jubilación, para lo que aún falta mucho, ha desarrollado una gran labor. También quisiera resaltar por parte de María que ha hecho gestión. Entonces, ha trabajado en el Vicerrectorado de Extensión, ha llevado a cabo el control de las actividades culturales, ha trabajado también en el departamento como secretaria, y eso lleva mucho tiempo, y hay que hacerlo, es sacrificarse un poquito por la gestión para que todo funcione, y lo ha hecho muy bien. Pero lo que le gusta a María es la docencia y la investigación. No voy a hablar de su labor como profesora, sé que, me dicen los compañeros, el alumnado, sé que tienes mucho éxito entre el alumnado. Y las líneas de investigación, que son las que me interesa destacar aquí, él habla del mundo medieval, pero el mundo urbano. El mundo medieval es un mundo que nos gusta mucho, que lo vemos como un mundo muy rural. Y entonces, en los medievalistas de las últimas décadas han intentado sacar a la luz, y costó mucho, que en el mundo medieval había ciudades y había vida urbana. Y en esa línea se sitúa María, con lo cual en su momento fue un trabajo, yo creo, innovador. Habla de esas ciudades, o de ese mundo urbano que hay en el mundo medieval, a partir de cómo se genera el urbanismo, la política fiscal, las economías portuarias, las cofradías
religiosas y las profesiones. El tema de las profesiones me da muchísima envidia, que lo sepas. Y ha participado, bueno, pues en 11 proyectos de investigación, participa en muchos grupos de investigación. Yo me estoy muy, muy, muy orgullosa de que forme parte del grupo de METER, donde estamos especialistas en historia de las mujeres de la Universidad de Oviedo. Y tiene pues varios libros, 6 libros, ha dirigido ya tesis a pesar de que es muy joven y más de 50 publicaciones. Entre esas publicaciones destacan ya 6 libros. Y es joven, ¿eh? Tiene la edad que aparenta. Entonces, sí, es que es verdad. Y en la actualidad, pues yo creo que ha elegido un tema que cuando me lo comentaste sentí de verdad una sana envidia, porque es un tema a veces... Coges un tema y te das cuenta del potencial que tiene ese tema y que a ti te hubiera gustado estudiarlo. Y es la política asistencial urbana y el fenómeno de hospitales en el mundo medieval. Y hay mujeres, hay muchas mujeres ahí, ¿no? Cómo se fundan hospitales, cómo se gestiona un hospital. A mí me parece una cosa preciosa. Y claro, ahí están las mujeres y a las mujeres se ha incorporado más tarde, pero claro, viendo los temas en los que tú estabas trabajando, tenías que llegar más tarde, más temprano, a las mujeres. Y ahora trabajas sobre mujeres. Y en este ámbito, junto a otras líneas que ese Oviedo te va a acompañar también siempre, ¿no? Este año ha disfrutado de un contrato de investigación, Salvador de Madariaga, que dan también, bueno, a la élite científica española, que es una ayuda muy potente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que la condujo a Nápoles, y sé que estuviste en Nápoles bastantes meses, muy bien en Nápoles, trabajando sobre esa temática que son los hospitales, la fundación, la organización, con una gran especialista en la materia que se llama Gemma Teresa Colesanti, que fue tan encantador, yo creo que lo puedo decir, María, que te alojó en su casa. Sí. Es decir, que ir a Nápoles y estar en casa de una especialista de esta materia. Vino, porque lo sé, el entusiasmo que nos transmitía desde su estancia en Nápoles fue algo extraordinario para ti. Ha venido con nuevas líneas de investigación, ha consolidado redes de colaboración Nápoles-Oviedo, Nápoles-España, con lo cual para el grupo de METER va a venir muy bien y para la Universidad de Oviedo. Y la visión de la Edad Media, bueno, a través de estas temáticas va a ir cambiando. Cambió cuando pensamos en ciudades y va a cambiar cuando veamos que los hospitales también existían en este momento, ¿no? En esos hospitales trabajan mujeres, pero las mujeres medievales hicieron muchas cosas, muchas cosas. Y por eso María nos va a hablar y vivan por la labor de sus manos. Trabajo urbano femenino en la Asturias medieval. Hay otra cosa que haces muy bien, María, ¿eh? Y sabes unos títulos de conferencias preciosos. Porque cuando se te ve tu currículum, o sobre todo cuando la facultad ahora nos anuncian siempre cuando un profesor, una profesora va a dar una conferencia, aunque sea, yo qué sé, que la dan en Granada o la dan en cualquier sitio, nos promocionamos mucho y creo que está bien. Y siempre me llama muchísimo la atención los títulos tan bonitos, que, no sé, que impresionan mucho, ¿no? Te enganchan, con mucho gancho los títulos. María, muchísimas gracias por aceptar participar en este ciclo de conferencias y de verdad que es un orgullo inmenso, ¿eh? Ver que personas como tú, que despuntaban ya como jovencitas estudiantes, cuando eran estudiantes, pues llegan donde estás llegando tú. Gracias. Gracias. Bueno, estoy abrumada por las palabras de Rosa, porque también yo recuerdo con muchísimo cariño sus clases. Lo hablábamos antes de comenzar y bueno, realmente es un orgullo estar a su lado compartiendo mesa y compartiendo ciclo. Guardo muy buenos recuerdos de Rosa Cid, que es una maestra para todos los de mi generación y para todas las generaciones posteriores. Ya siento que las próximas generaciones vayan a perderse después de su jubilación esas magníficas lecciones de historia, en su caso de historia antigua, que nos hacían amar verdaderamente la historia a quienes ya la amábamos desde el principio. Gracias al Ateneo Jovellanos de Gijón, por supuesto, por invitarme. Gracias a Inés por su cariño y su diligencia a la hora de organizar todas las cosas técnicas de este tipo de eventos. Y gracias, por supuesto, al grupo de METER. Yo verdaderamente me siento privilegiada al formar parte de este grupo de investigación con el que comparto día a día pues, iniciativas, alegrías, ilusiones, que es como me gusta llamarlo el salario emocional, ¿no?
de todo historiador. Aparte de la nómina mensual, tenemos un salario lleno de emociones y de satisfacciones que hacen pues que verdaderamente el oficio del historiador sea maravilloso. Y gracias también a todos ustedes por estar aquí y por dedicar un tiempo de esta tarde para escuchar lo que tengo que decir. El trabajo urbano femenino en la Asturias medieval no es un abordaje historiográfico, debo decir, novedoso. Ha habido ya grandes pioneras, grandes estudiosas que en la historiografía española y no solo han puesto encima de la mesa la importancia de estudiar y de conocer el trabajo de las mujeres en la Edad Media. Estoy pensando en Carmina, catedrática de Zaragoza, estoy pensando en Teresa Viñoles, en Cristina Segura Graíño, en Ángela Muñoz, en tantas otras pioneras de los estudios de la mujer en la Edad Media. Pero las primeras voces que reivindicaron la importancia del trabajo femenino ya se alzaron en la propia Edad Media. Averroes, que es un filósofo bien conocido por todos los humanistas en general, filósofo, médico, musulmán, andalusí, cordobés del siglo XII, ya decía: nuestro estado social no deja ver lo que de sí pueden dar las mujeres. Parecen destinadas exclusivamente a dar a luz y amamantar a los hijos, y ese estado de servidumbre ha destruido en ellas la facultad de hacer grandes cosas. He aquí por qué no se ve entre nosotros mujer alguna dotada de virtudes. Su vida transcurre como la de las plantas, al cuidado de sus propios maridos. De aquí proviene la miseria que devora nuestras ciudades, porque el número de mujeres es el doble que el de los hombres y no pueden procurarse lo necesario para vivir por medio del trabajo. Claro está que este filósofo estaba pensando en términos económicos y decía que las mujeres se dediquen a actividades económicas más allá del hogar nos beneficia a todos porque son en número el doble a los varones. Pero en cualquier caso ya dejaba entrever o ya denunciaba cómo se estaba minusvalorando el trabajo femenino. A pesar de que tradicionalmente se ha subestimado el papel de las mujeres, más allá del ámbito doméstico, puede afirmarse que en la Edad Media ellas fueron sujetos muy activos de la sociedad. Y no solo esas grandes personalidades femeninas que yo creo que todos conocemos relativamente y que están vinculadas a los círculos de poder, como las reinas, por ejemplo, o las grandes aristócratas, nobles, sino también mujeres, a mí son las que especialmente me interesan, anónimas, y digo anónimas porque no conocemos sus nombres. En el mejor de los casos sabemos que fue la mujer de, o la hija de, o la madre de, pero no conocemos ni siquiera sus nombres, que supieron trascender los límites que imponía la sociedad de su tiempo, la sociedad medieval, su particular contexto histórico, y avanzar o formar parte del avance de la sociedad medieval. Las mujeres asturianas van a compaginar, porque el ámbito doméstico evidentemente no lo abandonan, pero compaginan esos quehaceres domésticos con trabajos productivos remunerados. Durante mucho tiempo se han fijado determinados estereotipos en torno al trabajo femenino fuera del hogar, como que no ejercían determinados trabajos, que después se ha visto que sí, porque ejercían determinados trabajos pero no cobraban, después se ha visto que sí. Por lo tanto, han formado parte de trabajos, han realizado trabajos productivos remunerados y estuvieron presentes prácticamente en la gran mayoría de los sectores y de los oficios. Es cierto, sin embargo, que en la mayor parte de los casos acceden a este tipo de trabajos casi siempre a través de la figura masculina, bien porque son esposas, sobre todo las viudas, que van a ejercer un papel, después hablaremos un poquito de ellas, muy importante, porque heredan los negocios de los maridos y ejercen con total plenitud de capacidades esos negocios que heredan, incluso teniendo hijos varones que podían haber heredado ese trabajo o esos negocios de los padres, y sin embargo van a ser ellas las que posiblemente porque han aprendido en colaboración con sus maridos esos oficios, pero han continuado ellas adelante con esos trabajos, ¿no? Por lo tanto, sin la aportación laboral de las mujeres en la Edad Media, está claro que no puede explicarse el progreso económico de la Europa preindustrial. Insisto en esta cuestión porque la participación de las mujeres en las economías de mercado, así vistas, hasta hace relativamente poco no se conocían bien. Y ahora, sin embargo, la historiografía está prestándole muchísima más atención a estas cuestiones.
Conocemos muchos oficios que desempeñaron las mujeres en la Edad Media. Después repasaremos sector a sector, pero fueron hilanderas, sastras, alfayatas, gordoneras, aceiteras, panaderas, carniceras, sardineras, candeleras, cereras, especieras, rederas, hospitaleras y un larguísimo etcétera. Incluso constructoras, otro estereotipo fijado durante mucho tiempo en la historiografía europea medievalista que las desvinculaba de los oficios de la construcción, y en absoluto construyen iglesias, construyen murallas, ayudan también o contribuyen también a destruir edificios para construir otros, ¿no? Después veremos un poco cómo son esos perfiles de las mujeres constructoras. Sí que es verdad, por lo tanto, que la impresión general, luego ya hay que hacer un matiz por zonas, ¿no? Y en el caso, como decía, de Asturias es más complicado porque la disponibilidad documental es mucho más limitada que en otros casos de la península ibérica, y ya no digamos nada que en el resto de Europa. Pero ellas estuvieron presentes en muchos sectores profesionales, aunque es verdad que no en todos. Pero, por ejemplo, fueron muy protagonistas en el comercio al por menor, ¿no? En el mercadeo de determinados tipos de productos que, más que considerarlo un salario, venía a significar un complemento a las economías familiares. Es verdad que la desigualdad respecto a los hombres existe. No seré yo quien diga lo contrario. Ellas muchas veces trabajan a cambio de un salario, pero vemos, por ejemplo, que no acceden a muchos niveles productivos. Por ejemplo, no son maestras de taller, aunque saben y tienen maestrías. O, por ejemplo, no acceden a la universidad y, por lo tanto, no adquieren títulos universitarios para ejercer la medicina, por lo tanto, no van a ser físicas o médicas, pero van a desarrollar labores médicas, como estamos encontrando, por ejemplo, en muchísimos pleitos donde se las acusa, por ejemplo, de ejercer la medicina sin tener la titulación, y a esos juicios van a ir testigos que han sido enfermos de estas mujeres para testificar que no les importa nada que no tengan título, porque han curado y han sanado sus enfermedades gracias a la praxis médica de estas mujeres, ¿no? Es verdad también que hay trabajos que realizan hombres y mujeres, pero que solamente van a ser retribuidos a los varones, o a veces los salarios no van a ser los mismos. Y otro síntoma de desigualdad que también podemos encontrar en la documentación medieval es que casi siempre todas estas actividades sobre las que pesa una capa de, diríamos, de delincuencia, no sé si llamarlo así, cualquier tipo de actividad fraudulenta que se vincula mucho con la venta al menudeo, van a tener siempre un nombre de mujer, ¿no? Son las regateras, las revendedoras, que siempre la documentación nos va a presentar como mujeres que engañan en ese mercadeo. ¿Cuál es el problema? El principal problema que nos encontramos los historiadores o los medievalistas para reconstruir el trabajo femenino más allá del ámbito doméstico o de lo que podemos llamar actividades de mantenimiento. Pues el anonimato en las fuentes. Muchas de sus vidas son invisibles, de hecho ni siquiera sabemos sus nombres. Como decía antes, es muy habitual encontrar en la documentación medieval asturiana la mujer del carpintero, la hija del herrero, la madre del joyero, ¿no? Pero ni siquiera tenemos sus nombres. La solución que parece proponer la historiografía, y con la que no puedo estar más de acuerdo, es subrayar la expresividad cualitativa de lo que es limitado cuantitativamente, ¿vale? No vamos a comparar el número de veces que aparecen las mujeres en la documentación medieval, pero sí vamos a subrayar, para tratar de sacarlas del anonimato, pues esa expresividad en los oficios que realizan. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de feminizar los espacios laborales. Como decía Carmen García Herrero en una entrevista preciosa que concedió con motivo de su jubilación a un discípulo suyo, ella proponía claramente que el objetivo tiene que ser feminizar el espacio laboral, sacar a estas mujeres del anonimato, perfilar las líneas maestras de sus trabajos, ¿no? Es posible hacerlo, es posible personificarlas y, desde luego, es posible y deseable que adquieran vida propia.
Con carácter general, si vemos toda la documentación o tratamos de ir hilando los distintos documentos que podemos utilizar para encontrarlas, como ordenamientos municipales, como pleitos, como testamentos, etcétera, etcétera, vamos viendo o vamos encontrando una amalgama de labores productivas muy interesante. En el ámbito de Asturias, lo que encontramos son, como no podía ser de otra manera, actividades que luego vamos a ver también en otras ciudades del Reino de Castilla con características muy similares, que son un poco esas actividades profesionales predominantemente femeninas que pueden ver ahí. Dentro del sector productivo textil fueron hilanderas, costureras, alfayatas, que es la palabra que utilizamos para definir a los sastres, cordoneras, traperas, tejedoras. Dentro de la elaboración del pan, panaderas, harineras, molineras. También trabajan en el abastecimiento de la carne y del pescado, con un protagonismo muy especial que veremos y donde aquí ya abriremos un poquito la lupa para no quedarnos solo en Asturias y veremos el caso gallego, que es espléndido, en el caso de las mujeres vinculadas al mar. En lo que tiene que ver con el abastecimiento de productos de primera necesidad, son, en el caso de Asturias, porque en otras ciudades de la Corona de Castilla me encuentro con que son hombres, pero en Asturias todas las mujeres que se dedican a la comercialización de la cera son mujeres, las cereras, aceiteras, especieras, jaboneras, taberneras y tenderas. Y dentro del mundo de la hospitalidad, como señalaba Rosa Cid, que es el que estoy estudiando más ahora, hospitaleras, es decir, van a ejercer funciones de organización de los hospitales, viviendo dentro del hospital, pero van a ser también lavanderas, matronas y parteras, que van a ser los oficios mejor documentados para la época medieval. Voy a ir poco a poco y empiezo con el ámbito de la carne o el abastecimiento de la carne. En lo que respecta a la venta de la carne, para Asturias en la Edad Media, podemos decir que la participación de la mujer en algunas fases productivas cárnicas, porque recordemos que lo que hoy conocemos como un carnicero, hoy un carnicero en la mayoría de los casos es quien nos vende la carne, pero en la Edad Media era el propietario del animal, el que lo sacrifica, el que lo despieza, el que lo trocea y luego el que lo lleva al banco de la carne y lo vende, ¿no? Por lo tanto, ahí ellas van a participar en esas actividades complejas, porque en muchísimos casos las viudas de carniceros heredan el negocio de sus maridos y continúan con el negocio y las vemos gestionando los bancos de la carne en el Oviedo medieval. El oficio de las triperas aparece ya documentado muy pronto en las ordenanzas municipales de Oviedo de 1274, ya estamos a finales del siglo XIII, pero en cualquier caso es pronto porque la mayor parte de la documentación procede de los siglos XV y XVI, por lo tanto en el XIII ya se nos dice cómo la ciudad les prohíbe limpiar las tripas de los animales en la fuente pública porque la ensucian, ¿no? Y hay que respetar una serie de medidas de higiene. Sabemos, por lo tanto, que muchos bancos de la carne van a ser gestionados por estas mujeres. No sabemos, porque muchas son viudas, si en compañía de sus maridos cuando ellos estaban vivos o simplemente aprendían a base de mirar y luego ellas ejecutaban ya viudas el negocio. Y desde luego yo he podido seguir la vida al menos de estas 5 mujeres gestoras de los bancos de la carne y reconstruir prácticamente toda la actividad que tienen en el mercado de Oviedo a fines del siglo XV. Como ven, de esas 5 mujeres solo conocemos el nombre de una, María Menéndez, porque las demás son la mujer de. La mujer de Juan, la mujer de Juan, la mujer de Gonzalo, la mujer de. Bueno. En estrecha asociación con la carne, con la venta de la carne y con las pieles, se desarrollaron las artesanías de la piel, otro oficio muy bien documentado para la Asturias medieval, entre otras cosas por la larga tradición que va a tener Asturias de estas artesanías del cuero. La pujanza de la peletería asturiana va vinculada directamente con las condiciones económicas de nuestra región, profundamente ganadera y con una caza abundante y variada. Por lo tanto, hay una larga nómina de peleteros. Debo decir que no he encontrado prácticamente ninguna mención a peleteras ni a zapateras, pero ni en testamentos, ni en donaciones, ni en las ordenanzas municipales. Quizás se deba, porque esto es lo que han constatado otras historiadoras y otros historiadores para ámbitos que no son el asturiano, posiblemente debido a que se trata de un proceso
poco saludable, diríamos, el de la separación de la piel de los huesos del animal, ¿no? Y por lo tanto hay luego un proceso de quemado complicado, y posiblemente esto pueda explicar que ellas no aparezcan en este tipo de actividades. Desde luego, el abastecimiento de pescado tiene nombre de mujer, no solo en Asturias, sino, yo diría, en toda la cornisa cantábrica y más allá. Sobre todo la venta de sardinas. La presencia de sardineras en la documentación medieval es escandalosamente amplia para lo que estamos acostumbrados. Yo he podido estudiar algunas de ellas: Juana Rodríguez, María González de Olivares, María López, María Díaz, que aparecen en la documentación casi siempre acusadas de hacer algo. O venden el pescado en mala calidad, o venden el pescado más caro de lo que lo tienen que vender, o no incumplen el lugar de venta estipulado y determinado por la ciudad, ¿no? Revender el pescado, especialmente en verano, cuando las ordenanzas establecen que por cuestiones de temperatura y el calor, pues hay que hacerlo en un horario muy concreto y en unos lugares muy concretos, ¿no? Por lo tanto, están constantemente siendo denunciadas por ejercer mal el oficio, pero desde luego esto nos demuestra su protagonismo indiscutible. La venta de sardinas, yo diría que en la Asturias medieval está reservada a las mujeres, ¿no? Que además están exentas de fiscalidad, están exentas del pago de muchos impuestos, ¿no? Lo vemos en muchísimas ordenanzas ya de principios del 16, finales del 15, principios del 16, donde el concejo aprueba constantemente que las mozas que traen sardinas no paguen impuestos y las vendan como quieran. Precisamente, asadas o frescas, de varios tipos, ¿no? Esta expresión, las sardinas que traen las mozas a cuestas, es una expresión constantemente repetida en la documentación medieval asturiana. Y al igual que pasaba con la carne, también ellas gestionan los lugares de venta del pescado. Una de las que mejor conocemos por toda la trayectoria, además se puede seguir un poco el negocio de la venta del pescado de esta mujer, Juana Rodríguez. En 1503, a principios del 16, ella gestiona toda la venta, el monopolio de un banco muy concreto de sardinas, luego cede y traspasa el negocio a favor de otro y por lo tanto se enriquece, y aquí es donde empiezan a crecer pequeñas fortunas. Voy a decir pequeñas fortunas porque luego a esta mujer la vemos invirtiendo, comprando pisos y casas en Oviedo. Por lo tanto, mujeres que se enriquecen de la gestión de actividades que en principio no deberían ser extremadamente lucrativas, como es la venta de sardinas en la ciudad medieval. Hay pleitos, o conocemos, por ejemplo, la vida o las vicisitudes de estas mujeres y del trabajo que desempeñaban gracias a esos pleitos que nos están revelando cómo van compartiendo los negocios, a veces con otros vecinos de Oviedo, a veces con otras vecinas, ¿no? Muchas veces las denuncias que se producen contra ellas son por no abastecer suficientemente en periodo de Cuaresma el pescado. Claro, en periodo de Cuaresma la carne no se toca, por lo tanto el pescado es el producto de primerísima necesidad, y les ponen constantemente multas por cada día que no suministran de pescado esos bancos, ¿no? Debo decir que cuando en épocas de carestía se fiscalizan muchísimo más estos oficios y ellas, digamos que tienen siempre una posición mucho más relajada desde el punto de vista fiscal, ¿no? Se trata de que cumplan las ordenanzas, pero no se les presiona demasiado porque está claro que controlan y monopolizan absolutamente el negocio. Reconocer la labor de estas mujeres yo creo que es una deuda histórica que el Ayuntamiento de Gijón además ha sabido saldar, dando el protagonismo que se merecen en esa memoria colectiva, ¿no? A esas mujeres luchadoras y extraordinarias que se dedicaron en la Asturias medieval y en las épocas posteriores a comercializar el pescado. Estas fotos que ven aquí, que son del Museo del Pueblo de Asturias, nos han dejado un testimonio gráfico de cómo estos oficios, a pesar de ser fotografías relativamente recientes, nos están hablando de una práctica que es claramente medieval, y desde luego el homenaje que el Ayuntamiento de Gijón ha querido brindar, como digo, a estas mujeres y a esa sacrificada labor vinculada al mar, les hace el justo reconocimiento, les da el justo reconocimiento, en mi opinión, a estas mujeres casi siempre y en su gran mayoría anónimas. No obstante, las actividades que vincularon en la Edad Media a las mujeres con el mar no se reducen solo a comercializar el producto, que está muy bien, sino que también fueron salineras, conserveras, escabecheras, mariscadoras, bateadoras,
percebeiras en Galicia y en Asturias, gabarreras, la gabarra es una embarcación grande, por lo tanto al frente de barcas, ¿no? Armadoras, incluso fletadoras de barcos, oficios que son aparentemente masculinos y que uno no se imagina a una mujer, y menos en la Edad Media, ¿no? Pero hay muchísimos más oficios. Las mujeres, debo decir, que fueron sobresalientes en el arte de escabechar, y esto lo supo muy bien Isabel I de Castilla, que, es decir, me refiero con escabechar, todos lo imaginarán, a aderezar los pescados, ¿no? A aliñar, a adobar los pescados para que se conserven por más tiempo, ¿no? La fama de estas mujeres en el norte llegó, como digo, hasta la mismísima casa de la reina Isabel, que, enterada de que una escabechera medio asturiana, medio gallega, hacía muy bien esos escabechados, la quiso para ella, ¿no? Nos dice el documento: porque yo he sabido, habla la reina Isabel, porque yo he sabido que el conde de Ribadeo tiene una esclava que sabe muy bien hacer conservas, y yo me quiero servir de ella. Así que os mando, le dice a una persona, que de mi parte le fabléis a este conde para que os dé la dicha esclava, para que me la envíe a la corte, que yo se la mandaré pagar a voluntad, le paga lo que sea por esa esclava, con tal de que venga a la corte. Y luego que os la diese, me la envíe donde estuviere con persona de recaudo, que venga bien custodiada. No vaya a ser que se pierda por el camino, que sea tal con quien pueda honestamente venir, porque en ello me libraréis mucho placer y servicio, ¿no? La historia acaba con esta esclava yendo a la corte de Isabel, como no podía ser de otra manera, aderezar esos escabechados de la corte. Creo, y cada vez... Una pregunta, ¿por esclava podemos entender una sierva o es una esclava? Bueno, si entendemos esclavitud en el término romano, entonces no, sierva, porque la sociedad feudal ya no tiene esclavitud. Sí, sierva. Lo que pasa que muchas veces, como decía Marblog, para desesperación de los historiadores, se cambian las palabras y no se cambia el contenido, ¿no? Por ejemplo, utilizamos muchas veces una misma palabra que tiene varios significados, o al revés, ¿no? En la Edad Media es muy habitual confundir o utilizar el término servus como esclavo, pero efectivamente es una sierva, ¿eh? Pero bueno, le agradezco la apreciación. Decía que para mí, creo que uno de los oficios más importantes, no diría importantes porque es una palabra muy vacía, importante, pero desde luego ejemplo de lucha y resiliencia femenina en torno a las actividades marítimas, lo fueron hace 1000 años y lo son ahora, fueron las rederas. Las rederas que cubren un trabajo muy importante en áreas vinculadas a la pesca y al mar, no solo en Asturias. La labor de las rederas asturianas la tenemos muy bien documentada. Las ordenanzas del gremio de mareantes y navegantes de Luarca del año 1468 ya detallan con exactitud qué es lo que hacen estas mujeres encargadas, dicen literalmente, de afeitar las redes y las encarnadoras, que es meter la carne en la red antes de salir a pescar, ¿no? En algunas ciudades medievales tuvieron mucho peso. Hay contratos, por ejemplo, en Sevilla del siglo XV que establecía que los cordoneros solo podían vender cuerdas para hacer redes a determinadas rederas, a determinadas mujeres. E incluso esta ciudad, Sevilla, en 1482, va a tener un nombramiento de jueces específicos que controlen la labor de estas mujeres. Por lo tanto, estamos hablando de un protagonismo indiscutible en la época medieval. Todos sabemos o intuimos que las rederas eran las encargadas de confeccionar, atar, reparar, mantener a punto las redes de pesca, y su labor fue decisiva para que los barcos pudieran salir a faenar. Hoy en día siguen ejerciendo esa labor de manera artesanal, encomiable, y son guardianas de una tradición marinera que en Asturias está muy consolidada, ¿no? Hoy yo diría que son noticia como firmes defensoras de ese oficio artesanal, cuya continuidad está en peligro. Ya están advirtiendo de que no hay generaciones que sepan hacer bien la labor y por lo tanto se va a perder, y desde luego han sido impulsoras del papel femenino en el sector pesquero. La Escuela Superior de Marina Civil de Gijón les dedicó hace poco tiempo un homenaje con una bonita exposición en torno a una obra artística, Redeiras,
hacer territorio atando cabos de la artista gijonesa Irene Trapote. Hay bastantes fotografías de la Escuela de Marina de Gijón y, desde luego, bueno, vinieron un poco a reivindicar esa relación de las rederas con el mar y esa contribución al sector pesquero de la que creo que los asturianos y las asturianas podemos sentirnos bien orgullosos. Otra actividad urbana tradicionalmente vinculada a la mujer es la elaboración del pan, las panaderas. Hay panaderas, no panaderos, al menos en Asturias, en la Asturias medieval. Lo que van haciendo es amasar el pan en casa y luego llevarlo a hornos para hornear esos panes. Nos dicen ya las ordenanzas de 1245, por lo tanto mediados del siglo XIII, que obligatoriamente tenían que poner una señal en el pan como símbolo o como garantía de la materia prima y de la persona que amasaba ese pan. Solamente se documenta presencia masculina en Asturias en una fase del proceso de la elaboración del pan, no todos los panes, que son los bregadores. Sin saber con exactitud la definición de bregador, yo me imagino que tenga mucho que ver con el pan bregao, que es un pan asturiano muy duro, con una miga muy dura, que necesita una fuerza mayor a la hora de amasar, ¿no? Y ahí sí que, por una cuestión a lo mejor física, aparece el bregador como oficio masculino. En muchos casos nos movemos más en el campo en el terreno de la lógica que de la constatación documental, pero tenemos que imaginarnos a esas mujeres amasando el pan en casa, llevando luego a los hornos públicos a cocer esos panes y luego directamente vendiéndolo. La iconografía medieval es bastante amplia, ya desde el siglo XII, con representaciones de mujeres amasando, horneando, vendiendo el pan directamente, sin presencia alguna de intermediarios. Y como digo, las ordenanzas municipales de Oviedo del siglo XIII ya regulan con detalle cómo tienen que hacer esos panes, cómo tienen que poner las señales distintivas, cómo tienen que venderlo directamente. Y luego hay algunas normativas, claro, todo pasa por sus manos, por lo tanto va a haber algunas ordenanzas municipales que establezcan que sean limpias, que cuiden extremadamente la limpieza y, desde luego, en época de peste, que no se acerquen. Si están contagiadas, lógicamente, que no se acerquen. Yo he podido estudiar, y ha sido para mí muy gratificante, conocer a las 35 panaderas que tuvo Oviedo en la Edad Media. En 1499 no tenemos sus nombres porque muchas veces son la mujer de Juan, la mujer de Pedro, la mujer de Álvaro, pero sí que hay algunas mujeres, 5, y claro, estos nombres propios son muy interesantes por la actividad que hay detrás de gestionar el pan. María Fernández, Catalina Rodríguez, María Rodríguez, Inés Fernández Cuerva, esta es una mujer de armas tomar porque además controla los hornos, por lo tanto controla el negocio del horneado, Elvira. Bueno, de esas 35 mujeres, de las cuales 5 sabemos sus nombres, los oficios de los maridos solo los sabemos en 6 casos y ninguno era panadero. Uno era tejedor, el otro tundidor, es decir, trasquilador, un sastre, un pintor y 2 plateros. Por lo tanto, son mujeres vinculadas al negocio del pan cuyos maridos hacen otra cosa. Esta Inés Fernández Cuerva es excepcional porque va a tener, como digo, bajo su gestión directa el gran horno de Cimadevilla, de la calle Cimadevilla de Oviedo, y tiene otro horno en Villaviciosa, o sea, gestiona varios hornos en Asturias. Acaba traspasando esos negocios, de esos traspasos hace dinero, hace negocios, otros los deja a sus hijos, en fin, es una mujer muy, muy interesante. Es posible que la información que tenemos sobre las panaderas del Oviedo medieval sea mayor que para otros oficios porque, claro, el abastecimiento del pan es un grave problema para la ciudad. Es un producto de primera necesidad y, además, Asturias es deficitaria en trigo. Tenemos otros cereales, pero trigo no, es de acarreo, viene de otras zonas, ¿no? Así que el regimiento lleva un control muy estricto de las cuentas del pan y quizás por eso ellas aparecen constantemente, ¿no? Les obligan a respetar los pesos y medidas, a no mentir con la calidad del cereal, a cumplir, a hacer buen pan, etcétera, etcétera. Hay también mujeres detrás del negocio del vino, como digo, pongo ahí de la casa a la taberna. También aquí debo decir que con nombres propios. Catalina Fernández, María La Ciega, María Cosme, María Cortina, Inés de Evia, María González La Petenera, María Estebane de Carrio. Aquí no son anónimas, son mujeres que conocemos bien. Sin embargo, de los negocios sabemos relativamente poco. Incubaban vino en sus casas para venderlo
en más cantidad de la permitida, porque son también constantes las denuncias, ¿no? Aguan el vino. ¿Dónde está el fraude en la compraventa del vino? Aguan el vino, dicen que es de un sitio y es de otro, cobran más, etcétera, etcétera, ¿no? Van a ser constantemente sancionadas y por eso las conocemos un poquito mejor. Avilés también tiene ejemplos muy interesantes. María Juan y su esposo González Menéndez fueron posiblemente los vendedores del mejor vino de Avilés en la Edad Media. De hecho, la villa, Avilés, en 1485 los amenaza con el destierro si no cumplen estrictamente la normativa de la venta del vino. Si vamos a testimonios más tardíos y entramos ya en los protocolos notariales del siglo XVII, pero ya nos vamos a una época bastante posterior, verdaderamente vemos a mujeres que controlan el negocio vinícola de una manera espectacular. Hay una María de las Alas, vecina de Avilés, que alonjaba en su casa varias pipas de vino blanco, dicen los documentos de Rivadavia, y comercializaba constantemente con este vino, haciendo un negocio muy, muy interesante. Muchas mujeres en la Asturias medieval se dedicaron también al comercio ambulante, vendiendo productos que elaboraban ellas mismas o acarreando del inmediato extrarradio, del inmediato alfoz, del campo circundante de la ciudad, llevándolo al mercado urbano, ¿no? Estamos hablando, en cualquier caso, de pequeñas operaciones de compraventa, productos de primera necesidad, verduras, frutas, hortalizas, huevos, manteca, ventas al por menor. Como decía, estamos hablando de, son ganancias que dependen del mercado y en el mejor de los casos son complementos a esas economías familiares, ¿no? Estamos hablando de intercambios no organizados que buscaban, pues eso, sobre todo garantizar el sustento de la familia. Hay denuncias contra estas vendedoras también por no cumplir las ordenanzas municipales. En el siglo XIII, por ejemplo, Oviedo ya denuncia la venta irregular de higos, perdices, aves y gallinas por parte de estas mujeres, ¿no? Casi siempre por no cumplir, como decía en el caso del pescado por el verano, no cumplir con los horarios debidos, ¿no? Una mala praxis en cualquier caso de la venta femenina que va a tratar, pues, de evitar que los productos no se conserven bien, que suban los precios. Y desde luego están subrayando o está añadiendo descrédito social. Más que decir fuera de la ley, vamos a poner estas actividades al límite, ¿no?, de la legalidad. En Asturias, y es algo singular porque yo no lo he encontrado en otras ciudades castellanas con las que he querido comparar este oficio, estuvieron muy presentes las mujeres en el abastecimiento de cera, que es un producto de primerísima necesidad, porque recordemos que el consumo de candelas y cirios va a ser muy alto, a pesar de que es un producto caro en la Edad Media, y es importante no solo por la necesidad de iluminar, sino también porque hay que proporcionar olores dulces y agradables en los hogares y en las ciudades. La fabricación de velas va a llegar a ser en algunas ciudades, como en Inglaterra o en Francia, un oficio gremial muy fuertemente controlado por los gremios y con participación femenina. En Oviedo hay varias ordenanzas contra el desorden de las cereras. El desorden es que no acatan la normativa. Y claro, hay años especialmente complicados. 1498 en Oviedo es Año Santo Jacobeo y, por lo tanto, ante la previsión de una llegada masiva de peregrinos, no puede ser que la ciudad no tenga velas, no tenga candelas, ¿no? Así que, hay varias mujeres, estoy pensando en María López, que es la candelera que lleva el negocio en 1503, que va a estar sancionada durante bastante tiempo por incumplir las ordenanzas. Otra actividad particularmente femenina es el trabajo textil. Muchas artesanas textiles viven del trabajo y aquí estoy pensando en actividades que pueden hacer dentro del hogar, pero también fuera, ¿no?, en otros espacios. Primero, desde el ámbito textil, lo que hacen es cubrir las necesidades familiares y después se van profesionalizando. En Asturias estas producciones no traspasaron el ámbito artesanal, no se produjo en cantidades industriales, como vemos en otras ciudades, porque el consumo va a ser prácticamente local. Es más, las élites van a consumir otro tipo de tejidos importados casi siempre, de lujo y más caros. Pero la costura va a ser una actividad preferente de estas mujeres, aunque debo decir que compartida. Costureras y costureros, es un trabajo compartido por hombres y mujeres.
Lo que vemos en el caso de Asturias, que se corresponde también con lo que pasa en otras ciudades, es que hay matrimonios mixtos, ¿no? Por lo tanto, hay un alto grado de especialización, donde a lo mejor él es sastre y ella costurera, o él es sastre y ella gordonera, ¿eh? Matrimonios que combinan esas actividades. En cualquier caso, hilanderas, tejedoras, cordoneras, actividades tradicionales en las que se había integrado culturalmente a la mujer. Poco a poco esa manufactura especializada se va profesionalizando y algunos documentos ya del siglo XIII, por ejemplo, nos hablan de mujeres que hacen peguizas, o sea, que hacen ya ropas en esos talleres de sastres de Oviedo. Y las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Oviedo han devuelto muchos objetos vinculados con ella que hoy encontramos en el Museo Arqueológico. Botones, alfileres, dedales, que remiten casi siempre a esas actividades costureras. En el ámbito catalán ha estado estudiado muy, muy bien un perfil que es el de las bordadoras, porque en concreto estoy pensando en Joan Tallada, que ha estudiado un libro documental precioso catalán, el libro del Consell de Tortosa, de 1383, donde él encuentra ahí las bordadoras como una actividad profesional exclusivamente femenina. Incluso define o caracteriza algunas de esas bordadoras. En el libro de aniversarias de la Cofradía del Rey Casto, un libro de aniversarias es un libro en el que se recogen donaciones que han hecho hombres y mujeres para que la Iglesia les recuerde todos los años con una misa o varias, aparecen varias alfayatas y varias gordoneras, así que son mujeres que cosieron, bordaron, tejieron, trabajaron artesanalmente en el Oviedo medieval y dejaron una pequeña limosna a la Iglesia para que se recordara post-mortem su existencia. El papel de la mujer en el sector textil en Oviedo es muy importante y algunas de ellas entraron a formar parte de la llamada Cofradía de la Aguja, que hoy llamamos la Cofradía de la Valesquida y que es la Cofradía de los Sastres de Oviedo. Esta Cofradía de los Sastres de Oviedo la conocemos muy bien porque tiene un hospital que se funda gracias a una donación de una burguesa muy rica, Velasquita Giraldez, que hoy todos los ovetenses recordamos también, y porque ha conservado las ordenanzas que regulan el trabajo, el oficio de sastre, de 1450. Y ahí encontramos a esas sastras o esas alfayatas. Y no me resisto a incorporar aquí siempre que puedo hablar del ámbito textil, aunque es un ejemplo catalán, el precioso retablo de Lluís Borrassà, que es uno de los máximos exponentes de la pintura gótica catalana, en el que podemos ver cómo varias muchachas muestran a su maestra, muestran esos muestrarios de costura realizados por ellas. Es una obra para mí de una belleza indiscutible y desde luego nos confirma ese protagonismo femenino en las labores del zurcido. Durante mucho tiempo se descartó la participación de las mujeres en la construcción. Sin embargo, la historiografía más reciente ha desmentido esta cuestión, documentando sobradamente ejemplos de mujeres empleadas en la construcción. Hay un gran número de mujeres que fueron operarias, peonas, ayudaron a levantar iglesias y fortalezas, murallas, también a derribarlas. Ven a la izquierda una imagen de Santa Eulalia de Uruñea, en Navarra, donde precisamente lo que están es colaborando a desmontar una iglesia. El libro de los oficios de la ciudad de París, redactado ya en el siglo XIII, registra una presencia muy importante de mujeres en la construcción de grandes catedrales. Ellas aparecen en los libros de fábrica de las grandes catedrales, en las cuentas, y sabemos lo que cobraban por participar en esos trabajos. No son maestras de obra, obviamente, pero algunas dirigieron talleres y estuvieron al frente de cuadrillas. El caso de Sabina de Steinbach es muy representativo. Me voy a comentar otro par de cosas de la península ibérica. Como decía, el trabajo más común de los que van a realizar estas mujeres en la construcción constituyen sobre todo acarrear material, suministrar materiales. Acarrean agua, argamasa, madera, piedras, trasladan el material, diríamos, a pie de obra. Es decir, si lo queremos
pues se ejecutan faenas poco cualificadas o duras, cargan con la fuerza de sus brazos o en mulos esos materiales. Hay algunas expresiones, por ejemplo, estoy pensando en Zaragoza, en la documentación de Zaragoza, donde se nos dicen pues, que limpian ladrillos, que ayudan en la obra, que laminan el yeso, amasan cal y, sobre todo, como digo, acarrean materiales a los tejados. No obstante, aunque con carácter general las veamos en estas actividades no cualificadas, ejercieron oficios para los que era necesaria una cierta preparación. Hay carpinteras, hay argamaseras, hay vidrieras y hay canteras. Por lo tanto, hay trabajos de cierta especialización. Como decía, el caso de Sabina de Steinbach es quizás el mejor conocido para la Europa medieval. Es hija de un maestro constructor de la Catedral de Estrasburgo, nada más y nada menos. Se forma en el taller de su padre y a ella se le atribuyen todas las esculturas de la catedral. Se sabe poco de esta mujer, muy poco. Se habría formado viendo a su padre en la pintura y en la escultura y, como digo, ha tenido un protagonismo desde el punto de vista artístico en la construcción de esa catedral. En el caso de la península ibérica, yo he podido estudiar, porque cayó en mis manos de una manera completamente casual y me interesó muchísimo, el ejemplo de las constructoras del puerto de Bilbao. El puerto de Bilbao en la Edad Media levanta sobre pértigas, es decir, tablas de madera que se clavan en la arena de la ría y sobre esas pértigas luego se construye, se coloca el puerto, y han sido pertigadoras. Ellas, las que han transportado esas varas de madera de los bosques adyacentes de Bilbao, las han clavado en el fondo de la ría, en la arena de la ría de Bilbao, y sobre ello se ha levantado el puerto medieval. Y también conocemos a las constructoras de la Catedral de Teruel, mujeres constructoras, mudéjares, que han colaborado también transportando esos materiales. Las mujeres asturianas también van a participar en actividades económicas de mayor calado, destacando en el mundo de los negocios mercantiles. Yo todavía no me atrevo a llamarlas empresarias, pero sé que gran parte de la historiografía, sobre todo los historiadores del ámbito de la economía, ya están hablando de mujeres empresarias en la Edad Media. Cuando decimos empresarias, las imaginamos al frente de los negocios y completamente emancipadas de sus maridos, completamente. Las ordenanzas de Oviedo de 1274, ya siento citar solo las de Oviedo, pero es que no hay ningún otro núcleo asturiano que tenga ordenanzas municipales, salvo Castropol, y no habla casi de mujeres. Ya hablan estas ordenanzas de Oviedo de las prestamistas judías, eso sí, mujeres, por lo tanto, expertas en prestar dinero y, por lo tanto, conocedoras de la moneda y del cambio. Más adelante ya, a fines de la Edad Media, yo he podido estudiar algunos perfiles femeninos que controlaron varios negocios y que, como decía antes, acumularon niveles adquisitivos verdaderamente relevantes. Catalina Fernández, por ejemplo, María González La Pimienta, el apodo ya posiblemente nos hable del negocio que escondía detrás. Muchas de estas mujeres fueron también arrendadoras de rentas. Y supieron, como digo, sacar jugo a esas posesiones. En otras, como los hombres, se arruinaron. Quien tiene un negocio o tiene ese doble riesgo. Las mujeres cambistas, me interesa especialmente esta actividad porque hay algunas ciudades, como por ejemplo Valladolid, que no es que prohíban, no es que esté prohibido ejercer el oficio de cambista, experta en el cambio de moneda, pero sí está mal visto desde el punto de vista de la mentalidad. En 1503 en Valladolid se acusa a un hombre porque dicen que es consciente de que su mujer está en el cambio, pesa y cambia monedas, dice, siendo como es esto, oficio de hombres y no de mujeres. Es la primera vez que encuentro en un documento medieval, de 1503, donde veo literalmente que un ordenamiento o una ordenanza municipal habla de que es un oficio de varones y no de mujeres, el cambio de moneda. Desde luego, mujeres cambistas hubo, y si están condenados a este hombre porque lo permite, es porque su mujer lo ejercía y quizás no sola. Como digo, en el caso de Valladolid.
fueron arrendadoras de rentas y fueron también propietarias y arrendadoras de algo muy habitual en las ciudades medievales asturianas, que fueron los hórreos. Hoy se nos hace inimaginable pensar en hórreos dentro de una ciudad. Bueno, pues Oviedo en la Edad Media, ya Juan Uría lo publicó hace muchos años, era una ciudad de hórreos. Casi había más hórreos que casas. Son ciudades rurales porque son ciudades de escala pequeña. En cualquier caso, ¿qué es lo que vemos en la documentación medieval conservada? Que hay muchas mujeres que son propietarias de hórreos y los arriendan. Estos graneros son muy necesarios para el almacenamiento de esos productos de primera necesidad, ¿no? Y hay muchos ejemplos, y además estas, como ven, no son anónimas. Tienen nombre y apellidos claramente identificables. Otro negocio muy lucrativo para las mujeres, y creo que tengo que ir terminando, es el arrendamiento de hornos. Inés Fernández, que la habíamos visto como una gran panadera, porque amasaba pan en su casa y luego gestionaba el horno de Cimadevilla, hizo un auténtico negocio en torno al arrendamiento de este horno. Lo prestaba a otros horneros y cobraba por el uso de ese horno. Hemos conservado para el año 1499 toda la renta del horno de Cimadevilla, es decir, todo el negocio que se hace en torno al uso de este horno, y ella dejó en herencia un negocio espectacular a sus hijos. A mí, María González La Pimienta es una mujer que me llama mucho la atención. Voy a decir que forma parte de la élite de los negocios del Oviedo medieval, por ser una mujer que efectivamente controla una fortuna, y aquí su fortuna la vemos en sus propiedades inmobiliarias. Ella empieza a ganar dinero y empieza a comprar casas, y además empieza a comprar casas en el centro de la ciudad. Gestiona un volumen importante de negocios, y además hay otra cuestión importante detrás de estas mujeres de la élite de los negocios, y es que no solamente hacen inversiones inmobiliarias, sino que son también benefactoras públicas, es decir, conscientes de que su riqueza igual moralmente es discutible, empiezan a donar, y donan a la Iglesia y donan también a la ciudad, en este caso para mejorar obras públicas. Pues si hay que reconstruir un puente, o hay que reconstruir una calzada, o hay que reconstruir la muralla, ellas donan parte de su dinero. Comentaba en la presentación Rosa Cid, y efectivamente el último aspecto del trabajo femenino que me gustaría subrayar, y que es el que estoy estudiando más recientemente, es el que nos lleva a las actividades vinculadas al cuidado y a la atención de los enfermos, algo también muy, muy atribuible, si podemos llamarlo así, a la feminidad. En la mayoría de los casos son labores muy sencillas, pero muy, muy necesarias. Cuando estamos en una ciudad de peregrinación o estamos en un hospital de peregrinos, limpiar una simple ampolla puede ser definitiva para un caminante. Por lo tanto, no son labores menos importantes, al contrario, son labores de atención directa al enfermo, a los pobres, porque el término hospital en la Edad Media tiene unas connotaciones distintas. Hoy uno va al hospital porque está enfermo. En la Edad Media uno va al hospital si está enfermo, si es pobre o si tiene otras muchas necesidades, no solo por enfermedad. Así que estas mujeres ofrecen primeros auxilios. No solamente el arte de escuchar es también una necesidad muy demandada, sobre todo en personas que requieren este tipo de cuidados. Pensemos en viajeros, en peregrinos que están solos, que han dejado su casa hace muchísimo tiempo, y por lo tanto ellas escuchan, ofrecen esos primeros auxilios, atienden curas menores. De carácter puramente higiénico, limpiar con agua, poner un vendaje, preparar un ungüento, limpiar la herida, acomodar al necesitado o al pobre, darles una cama donde dormir y descansar, y luego, como digo, dar respuesta a dolencias típicas de los viajeros, la fatiga, por ejemplo, la sed, la deshidratación. A fines de la Edad Media, esos oficios de atención médica se van especializando, y aquí es donde nos cuesta más encontrar a las mujeres, excepto lo que tiene que ver con el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer lo ve y lo toca la mujer, por lo tanto son matronas, son parteras. Todo lo demás, esos oficios de físicos, el término médico en la documentación medieval es el físico, o el barbero es el que practica sangrías, ahí ya nos cuesta más verlos, boticarios, no boticarias, nos cuesta más verlas, pero
como decía, rara vez adquieren o acceden al conocimiento médico-científico, pero sí ejercen la medicina. Claro que la ejercen, como no podía ser de otra manera. Muchas viudas de cirujanos, antes decíamos las viudas heredan los negocios, muchas viudas de cirujanos continuaron abriendo establecimientos, boticas donde practicar sangrías después de haber muerto sus maridos, ¿no? Pero las fuentes de archivo lo silencian, no aparecen. Solo conocemos cuando sucede algo y entonces nos vamos a una batalla legal y aparece el pleito. Si no hay pleito, ellas no aparecen, pero desde luego ejercieron eso. Yo creo que una de las médicas más conocidas de la Edad Media es Jacoba Felicie, quizás hayan oído hablar de ella, no lo sé. Esta mujer fue denunciada por la Facultad de Medicina de París porque ejercía medicina en París sin tener el título universitario, pero ejercía muy bien la medicina porque tenía los conocimientos y la experiencia. Sufre un proceso legal durísimo del que sale muy bien parada porque van a testimoniar todos sus pacientes y todos los informes periciales, como les comentaba antes, dicen que salvó la vida de todos esos pacientes. Así que no la pudieron condenar a pesar de ejercer sin la titulación. Los mejores perfiles que conocemos son los de matronas, como decía, y parteras. Basan sus conocimientos en que conocen perfectamente el cuerpo de la mujer. Además, son transmisoras del saber, y esto también es importante, es una cuestión importante. Pese a que no tienen esa formación específica en medicina, van enseñando a futuras matronas a administrar esos remedios para asistir a las parturientas. Otro perfil que estamos encontrando muy vinculadas a los hospitales, especialmente en el ámbito mediterráneo, son las nodrizas o lo que llamamos amas de cría, que es también, obviamente, una actividad femenina. Son mujeres contratadas para amamantar, para nutrir a hijos ajenos. El derecho romano contempla estos contratos de amamantamiento, donde tenemos las cláusulas que fijan las condiciones que tienen que cumplir estas mujeres en relación con la salud, en relación con el salario que reciben y con la duración del contrato. Y muchas, además, y a mí este perfil me interesa muchísimo, yo creo que va a ser la línea de investigación que más tiempo me ocupe en los próximos meses, muchas amamantaron y dieron leche con carácter benéfico, es decir, sin firmar un contrato, ¿vale? Que son las vacineras. Es un término que aparece en la documentación medieval, por ejemplo, en el caso vasco y en el Reino de Navarra. Están muy bien estudiadas. Son mujeres que se hacen cargo de niños abandonados a cambio de limosnas. Le piden limosnas a la iglesia o a la ciudad, pero no tienen un contrato, no viven de eso. De hecho, miré por curiosidad en la RAE el significado de este término y registra la acepción de vacinera. Dice, mujer que pide limosna en parroquias, especialmente en Vizcaya y en Navarra. Yo las he encontrado, como digo, en las actas de Vitoria de 1481. El famoso ordenamiento de las Cortes de Valladolid de 1351 ya nos define muy bien este oficio. Dice que den a las amas a criar criaturas e hijos ajenos por su soldada. La soldada es un sueldo. Por un año, eso es lo que cobran, 60 maravedís a cada una, si lo cría el ama en su casa. Si se avenieren que esté en casa de los padres de la criatura, que les den 50 maravedís. Es decir, tú puedes amamantar en tu casa a un niño que te lo traen o ir tú, desplazarte tú a la casa del niño que amamantas y recibes un sueldo diferente. Si antes del año cumplido adoleciera el ama y no hubiera leche, puede pasar que ya haya cumplido un contrato y se quede sin leche. O la criatura fallece antes de cumplirse ese contrato, que el padre de la criatura se ha tenido de le dar lo que hubiere servido del dicho tiempo. Se hace un cálculo y le dan la parte que corresponde. Y el padre pueda tomar la criatura y darla a criar sin pena, pero que el ama no pueda dejar de criar la criatura no habiendo alguno de estos negocios. Es decir, no puede incumplir el contrato a no ser que se quede sin leche. Me llama la atención la duración de estos contratos. Dicen las Cortes de Valladolid que hay que criar al varón hasta que cumpla 3 años y, sin embargo, a la mujer hasta los 2. Y esto se repite bastante en los contratos que yo he visto. Bueno, concluyo. Creo que no es discutible que la participación de la mujer en la economía urbana medieval es cualitativamente significativa y progresivamente diversificada. Aunque es lógico que la proporcionalidad respecto al trabajo masculino pues es minoritaria,
respecto a los hombres y, desde luego, presenta una distribución profesional determinada. Las mujeres en la Edad Media ejercen de manera activa una amplia lista de oficios urbanos, de manera autónoma, los hemos visto. Hoy ya nadie duda de que las mujeres fueron sujetos activos de esas sociedades urbanas, actuaron y contribuyeron al progreso de esas sociedades, a pesar de que, como afirmó Mary Beard hace ya tiempo, cuando se trata de silenciar a las mujeres, la cultura occidental ha tenido miles de años de práctica. Es necesario, sin embargo, señalar dos hándicaps, que es ahora mismo lo que la historiografía medievalista está estudiando con más rigor. Por una parte, la actividad de las mujeres en algunas ciudades de la Europa medieval fue muy limitada respecto al mundo corporativo. Tardan en integrarse en los gremios y en las cofradías, salvo el caso de las viudas, que automáticamente, si el marido formaba parte de un gremio o de una asociación, ellas también. ¿Hay cofradas? Sí, este es otro estereotipo. Durante mucho tiempo se pensó que las mujeres no entraban a formar parte de las cofradías. Sí, fueron cofradas, pero hay que ver en qué ciudades y en qué oficios, porque no se puede generalizar. Y desde luego no lo van a hacer en condiciones de igualdad respecto a los hombres, porque no van a tener jefaturas dentro de esa cofradía, para entendernos. Y segunda cuestión que se está estudiando ahora mucho, y no solo desde el ámbito de la hospitalidad, sino también de la educación, los contratos de aprendizaje. Se conservan para muchos oficios y muestran que la formación y las condiciones de empleo son distintas. La temporalidad y los salarios son distintos. Es más, en el caso de las mujeres se acercan casi más a una semiservidumbre que a una relación contractual, ¿no? En esos contratos de aprendizaje, cuando unos padres entregan a un hijo o a una hija a un profesional para que aprendan un oficio, esos contratos son muy diferentes. En el caso de los hombres son auténticos contratos, con un salario y una formación, y en el caso de ellas son bastante diferentes, y eso ahora mismo es lo que más se está estudiando desde el punto de vista historiográfico. Muchas gracias.